En el año 1980 ocurrieron varios eventos importantes en diferentes ámbitos. A continuación, se detalla información relevante sobre política, música, moda, autos, cine, televisión y tecnología. En lo político, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica fue Jimmy Carter. Sin embargo, en noviembre de ese año, Ronald Reagan ganó las elecciones presidenciales y asumió el cargo en enero de 1981. En la música, la canción femenina del año fue Call Me de Blondie, que fue un gran éxito y se posicionó en los primeros lugares de las listas. La canción masculina del año fue Another Break in the Wall, Part 2 de Pink Floyd, que también alcanzó gran popularidad y éxito comercial. En la moda estuvo marcada por varios estilos icónicos, como lo fueron la ropa de ejercicio y aeróbicos. La popularidad del ejercicio aeróbico trajo consigo leggings, calentadores de piernas y badis ajustados. Estilo punk y new wave, influencias del punk con ropa rasgada, cuero y un look más atrevido. Moda preppy, un estilo más conservador y pulido, con suéteres de lana, camisas con cuello y colores pasteles. Modelos destacados de autos en 1980. DeLorean DMC-12, aunque su producción comenzó en 1981, se anunció en 1980 y se convirtió en un ícono cultural. Chevrolet Citation, un automóvil compacto que fue el auto del año de Motor Trend en 1980. Cine, las películas destacadas de 1980 fueron The Empire Strikes Back, la segunda entrega de la trilogía original de Star Wars. Raging Bull, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro. The Shining, una película de terror dirigida por Stanley Kubrick basada en la novela de Stephen King. En series de televisión, The Dukes of Hazzard, una serie de aventuras y comedia centrada en las travesuras de los primos Duke. Diff'rent Strokes, una comedia sobre dos niños afroamericanos adoptados por un hombre blanco rico y Chips, serie sobre dos oficiales de la patrulla de caminos de California. En tecnología, hubo el lanzamiento del Pac-Man, un videojuego arcade desarrollado por Namco que se convirtió en un fenómeno cultural. Commodore VIC-20, una computadora personal de bajo costo lanzada por Commodore y Sony Walkman, aunque lanzado en 1979. El Walkman se popularizó enormemente en 1980, cambiando la forma en que la gente escuchaba música. Estos eventos y productos reflejan el ambiente cultural y tecnológico de 1980, un año lleno de cambios y avances significativos en diversas áreas. ¿Quieres saber más sobre la década de los 80? Suscríbete a mi canal, dale click a la campanita